Bueno, buenas noches para todos. 8:01 de la noche de hoy, 4 de abril del 2022. Damos inicio a nuestro cuarto encuentro sincrónico de su módulo de gestión del talento humano. Empezamos con este encuentro, nuestra serie de encuentros sincrónicos los lunes. Veníamos encontrándonos los martes. Y bueno, ahora ya iniciamos con nuestros encuentros los días lunes. Recordarles algunas cositas importantes que habíamos estado hablando la semana pasada. En primer lugar, mañana tendremos chat a las 8 de la noche para que no lo perdamos de vista. Es refuerzo para quienes no puedan conectarse de manera sincrónica en nuestros encuentros de los lunes. Igualmente, quería compartir con ustedes el tema de fechas para que lo tengan como presente. Mañana termina nuestra actividad colaborativa del escenario 4. Y bueno, a partir de mañana tendré 5 días para hacer la calificación de esa actividad, así que estaré muy pendiente de ustedes y de poder calificarlos lo más pronto posible. El próximo 9 a 12 de abril tenemos actividad de puntos evaluables del escenario 5. Sé que nos cae en Semana Santa, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengamos presente, esa actividad de puntos. Después tenemos la entrega final, de la que vamos a estar hablando más adelante. Yo creo que el próximo 18 de abril, que es lunes, que es nuestro próximo encuentro sincrónico, vamos a estar hablando acerca de esa actividad, de lo que debemos hacer y de cómo debemos entregarla. Porque ustedes la tienen habilitada del 30 de abril al 3 de mayo. Entonces tienen tiempito ahí para poderla hacer. No quiero abrumarlos hoy que están cerrando la entrega anterior con instrucciones de la siguiente entrega porque pues ¿para qué? No quiero saturarlos y abrumarlos con eso. Y tenemos nuestra evaluación final en el escenario 8 del 7 al 10 de mayo. Entonces para que no pierdan de vista esas fechas importantes. Nuestros encuentros sincrónicos del mes de abril serán entonces el 18 de abril y el 25 de abril. El 25 de abril cerraríamos con nuestro último encuentro sincrónico. Entonces, importante pues que lo tengan presente. Hemos venido hablando acerca de estos 3 elementos que yo había presentado desde el inicio y los había presentado como mayormente responsables de haber generado la transformación y el cambio de la gestión del talento humano, de la forma de gestionar el talento humano. Hemos estado abordando el tema del trabajo, hemos estado abordando el tema de las organizaciones y hoy, como se los había prometido en la clase pasada, vamos a estar hablando acerca de el hombre que vive del trabajo. Yo les había dicho que era un tema que les iba a interesar bastante porque pues son estas personas que vemos allí en la pantalla. Son los millennials y los centennials. Es muy importante hablar acerca de estas nuevas generaciones que hay en las organizaciones porque pues están exponiendo, están llevando a las organizaciones a enfrentarse a unos retos para los que en algunos casos estaban preparados, pero para otros no tanto. Entonces, hoy vamos a estar hablando principalmente de eso,
de las características de esta nueva generación y de los retos que tienen las organizaciones para enfrentarlos, ¿no? Para hacerles frente y para lograr unos mayores niveles como de satisfacción y de felicidad en el trabajo. Dos elementos que son muy importantes para estas nuevas generaciones. Entonces, arrancamos. No sé si ahora mismo hay alguien que tenga dudas e inquietudes acerca del trabajo. Creo que, bueno, estamos cerrando, pero puede ser que alguien tenga alguna duda e inquietud. Entonces, quería recomendarles algo. Claramente, pues, no a ustedes, porque ustedes se conectan juiciosamente a nuestros encuentros, pero sí, de pronto, si conocen personas que no se están conectando a los encuentros y que no están viendo las grabaciones, que por favor lo hagan, porque estoy recibiendo muchos correos electrónicos y eso no es eficiente, de personas que ayer me estaban preguntando si la entrega es individual o grupal. Entonces creo que no, o sea, pues digamos, creo que ha quedado claramente expuesto en las sesiones anteriores, hemos hablado acerca de que pues como mejor les parezca a ustedes como grupo, si quieren hacerlo individual, si quieren hacerlo grupal. Entonces insisto mucho en eso, porque pues sí me llegan diariamente entre 10 y 15 correos de personas preguntándome que si el trabajo es individual o grupal. Entonces, todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan referente a los contenidos y que no se solucionen en los encuentros, estoy súper dispuesta y abierta a compartirlas con ustedes y a resolvérselas. Pero dudas así como esas sí me dejan mucho que desear, sobre todo por lo que nos había pasado la semana pasada, que no podemos, digamos, no ver, porque es otra evidencia de que no estamos mirando los encuentros sincrónicos. Entonces, un poco pues el llamado es a eso, ¿no? Si pagaron ustedes por algo, pues vean los encuentros para que al menos se daten de qué es lo que va la materia. Bueno, dice Angie. Claro que sí, Angie. Sí puedes hacerlo de una organización colombiana. Sí. En casos como ese, porque hay muchas organizaciones así, sí, porque los organigramas son enormes, son muy grandes, entonces algunos ya me han preguntado, esas cositas se las respondo de manera inmediata, si pueden partir el organigrama o si pueden usar la parte del organigrama del área donde están trabajando ustedes, perfecto, sí lo pueden hacer, sí pueden hacerlo, claro, porque es que como son empresas tan grandotas, entonces pues los organigramas son grandes también. Entonces pueden utilizar también de segmentos pequeños de la empresa que es donde o ustedes trabajan o donde lograron encontrar la información. Por mí no hay problema. También les había hablado acerca de eso que Angie me pregunta en las primeras sesiones, les había dicho que puede ser la empresa de alguien conocido, que puede ser la empresa. ¿Qué pasa cuando es una empresa que no conocemos? Pues no vamos a poder saber si la información es real o no, lo que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, pues de pronto sí sería más útil de empresas que conozcamos o que tengamos a alguien. Y yo la verdad creo que es muy difícil que uno esté, digamos, como sin un familiar, sin un primo, sin un amigo, sin una persona cercana que trabaje en una empresa, o sea, que tenga un organigrama. Pero sin embargo, teniendo en cuenta que se podían presentar ese tipo de casos, les había hablado que quienes estén en ese caso, pues trabajen con el poli, de esa manera como lo está planteando Angie. O sea, claro, porque es que por lo menos el poli lo conocemos, pero empresas así, pues que no conozcamos, pues puede ser un poquito más complicado. Pero bueno, de la manera como mejor les quede y como más fácil sea para ustedes. No les voy a poner ahorita problemas ni nada de eso para que puedan presentar su entrega. ¿Listo? Bueno, ahí quienes se les vayan ocurriendo las dudas e inquietudes me las pueden ir compartiendo al chat y yo se las voy resolviendo. Bueno, Lady pregunta, ¿las normas APA se deben incluir? Sí y no. Sí, porque
en cuanto al número, al tipo de letra, al número de letra, al interlineado, al número del tamaño de la letra, ¿sí? Times New Roman, 12, 1.5 el interlineado, esas cosas, sí. La bibliografía, como debe ponerse de acuerdo a la norma APA, sí debe ir así, pero no porque no es un proyecto, no es un proyecto de investigación como tal. Entonces no tiene introducción, justificación, objetivos. Esa estructura no la tiene. Y no quiero enredarlos llevándolos a poner cosas que no necesitan poner. El trabajo simplemente consiste en entregar el organigrama de la compañía, una tapita una tapita de presentación del nombre de los integrantes, de la carrera donde están, o si todos son de carreras distintas, no importa, no pongan la carrera, eso me lo están ustedes registrando en la asistencia, así que no es relevante para mí. El grupo al que pertenecen, y ya una segunda hojita donde pongan el organigrama, debajo pongan el nombre o tipo de organigrama, cómo lo van a clasificar. Ahí es donde van a necesitar bibliografía. Recuerden que esa partecita es donde vamos a necesitar bibliografía, porque pues debemos buscar los tipos de organigramas que existen. Después, ya lo que viene es el cuadrito comparativo. Entonces, pues, norma APA no, cerramos con conclusiones y resultados de aprendizaje y bibliografía. Entonces, pues, por eso insisto en que la norma APA sí, para lo de los términos generales de la forma, pero no de los contenidos, básicamente. Bueno, bien. Entonces, estábamos hablando sobre el tema del individuo que vive del trabajo en el siglo XXI. Y yo les había mencionado que el tema cobra cada vez más importancia, sobre todo porque en nuestras organizaciones no están contratados solamente millennials o solamente centennials. Hay toda una variedad intergeneracional. Y a veces esas intergeneraciones causan unos efectos importantes en la forma de lograr los objetivos estratégicos de las organizaciones. Entonces, por eso hablar de ese tema es tan importante. Adicionalmente a eso, los procesos que ustedes están viendo en la plataforma, ¿sí? De planeación estratégica del recurso humano, de selección, de capacitación, de desarrollo, de bienestar, deben ir orientados a este tipo de personas, a este tipo de personas. Ya vamos a ver qué porcentaje en Colombia son estas personas y por qué se están volviendo, digamos, como tan relevantes en este momento. Para hablarles acerca de este tema, yo les había contado que me voy a basar, así como siempre lo hago, en textos o en libros, digamos como recientes. Me voy a basar en una investigación que realizó la Universidad EAFIT sobre los millennials en Colombia. Y adicionalmente a eso también me voy a basar en también un estudio de mercados que realizó la firma Sancho BBDO, que es una de las agencias de publicidad más grandes que tiene nuestro país. Ellos miraron, digamos, cada uno miró aristas distintas, pero nos sirvió la información porque pues aportó para poder caracterizar mejor a nuestros millennials y a nuestros centennials. También importante tener en cuenta que en este tema de las generaciones, aunque sí hay unos comportamientos que se comparten, ¿sí? Como generación, hay otros que no. Y entonces ustedes podrán sentirse identificados con algunas de las cosas que yo comparto aquí, pero con otras no. Dirán, no, yo no me siento tan millennial entonces, ¿no? Eso suele suceder. Y tener muy en cuenta que, como sucede con la globalización, esto es asimétrico. ¿Qué quiere decir que sea asimétrico? No es lo mismo, y yo se los decía, hablar de un millennial en Colombia
a hablar de un millennial en Londres o en Japón. No es lo mismo. ¿Mm? No lo podemos perder de vista porque pues, las condiciones socioeconómicas, culturales, marcan claramente esas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo se comportan esos millennials y centennials aquí en nuestro país. Particularmente vamos a decir que son el 54% de la población colombiana, más de la mitad, más de la mitad. Estas son personas que a hoy están entre los 35 y 40 años, con lo cual se empieza a desmitificar la población. Hay una serie como de mitos y de leyendas urbanas en torno a estas generaciones y me parece interesante irlas como desmontando, ¿no? Así como hicimos con las organizaciones la semana pasada. Uno de los mitos más reiterativos es pensar que estas personas son jovencitos. De esos jovencitos que van por ahí, no son jovencitos. Pues no es porque las personas, ya les he dicho, no es porque las personas de más de 40 seamos adultos mayores, no. Pero pues no somos niños. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Son la nueva fuerza laboral en Colombia. ¿Qué otra característica tienen y que comparten? Nacieron entre 1980 y el año 2000. 1980 y el año 2000. Aquí hay algunos antropólogos y sociólogos que se dividen las opiniones. ¿Por qué? Porque argumentan pues que quien realmente se puede considerar un millennial, pues es una persona que nació después del año 2000. Hay personas que nacieron, sobre todo en nuestro país, en 1980, que no tuvieron el contacto tan directo desde tan pequeños con el tema tecnológico. Porque en 1980 no existía la red, porque en 1980 no existían todavía, no habían llegado a nuestro país los celulares, no estaba el avance tecnológico, eso vino a llegar hacia la segunda mitad de los 90s, con mucha fuerza en nuestro país. Entonces, pues hay esa discusión, ¿no? Ellos en 1980 no estábamos todavía, digamos, como tan inmersos en las condiciones necesarias para poder hablar de un millennial o de un centennial. Entonces aquí se dividen las opiniones. Estoy totalmente de acuerdo en que quienes nacieron después del año 2000, que se conocen como centennials, sí son personas que están total y absolutamente marcadas por la tecnología. No hay una persona que nació después del año 2000 que no conozca o que no haya estado inmerso en ese proceso de digitalización y virtualización de todas las, digamos, de diferentes esferas a nivel global. Entonces, ahí estoy, digamos, como de acuerdo. Más características de esta generación. Les agrada trabajar en equipo, están altamente familiarizados con la tecnología, son creativos, audaces, flexibles al cambio, ¿no? En la medida de lo que se puede, en la medida de lo que se puede, porque también pues sabemos que antropológicamente hablando, el hombre pareciera que está como diseñado para resistir el cambio, no para adaptarse como una cosa normal, sino para resistirlo. Es más normal que pongamos resistencia a los cambios que los asumamos de manera mucho más fácil. Sin embargo, esta generación en particular, pues sí asume de una manera más positiva esos cambios que van sucediendo y ya vamos a entender un poquito por qué. Porque pues la idea es también comprender por qué es que se comportan así. Hay una característica que tienen como generación y que la mayoría comparte y se conoce como multitarea. Son multitarea. ¿Qué significa ser multitarea? Podemos hacer varias tareas, podemos responder a varias actividades al mismo tiempo. Y eso tiene
un punto, digamos, una cara de la moneda muy buena, pero también tiene otra cara de la moneda no tan buena. La parte de la cara de la moneda muy buena es que es una competencia que las organizaciones hoy en día, por temas de reingeniería, es decir, por temas de que tienen realizando a una sola persona muchas labores más de las que probablemente pudiese realizar, por temas de rapidez de la información, por temas de acceso mismo a la información, pues le exige mucho a las personas eso dentro de los procesos de selección, ¿sí? Que sea multitarea o multitasking, también se conoce el término. Entonces, tenerla, pues es competitivo, ¿no? Los hace competitivos en un mercado laboral actual. ¿Cuál es el lado no tan bonito o no tan positivo de esa moneda? El ser humano, el cerebro del ser humano, no está diseñado para ser multitarea. El cerebro humano está diseñado para recibir la información, clasificarla y por etapas ir pasando de un estadio al otro la información hasta llegar a la memoria de largo plazo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces esto se traduce en que si nuestro cerebro no está diseñado para eso, a estas generaciones y quienes tengan desarrolladas habilidades de ser multitarea, les puede suceder que pueden estar enfrente de muchas tareas, pero no logran resultados en todas las tareas que enfrentan. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el proceso atencional. Necesariamente focalizamos la atención, estamos focalizados en la atención y por eso a la hora de dar resultados, pues no vamos a dar los mejores resultados. ¿Mm? Es lo que pasa. Y les digo que lo comento con ustedes desde la posición también como estudiante que soy virtual, además también. Cuando uno está recibiendo la clase, que le puede estar sucediendo a varios ahorita, y está con el computador allá en el fondo y escucha la voz de alguien allá hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Pero también está resolviendo otros temas familiares, otros temas de trabajo, no sé, estamos haciendo varias cosas y al mismo tiempo estamos chateando y al mismo tiempo estamos escuchando las noticias. Sí, hay varios frentes que nuestra atención está atendiendo. La clase se vuelve cada vez más al fondo, a lo lejos, la voz, sí, Claudia sigue allá hablando su monólogo solita, 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 y yo siento que ella sigue allá. Si ella llega a callarse, si se llega a quedar en silencio, más de uno me va a decir, uy, ¿qué pasó? No se oye, ¿qué pasó? Pero no porque estemos prestando atención, sino porque el ruido que teníamos de fondo, pues dejó de estar. Entonces la atención puede no estar concentrada ahí. Lo mismo pasa con la noticia que estamos mirando, con el chat que respondimos y con el trabajo, por ejemplo, que estemos haciendo. Estamos respondiendo a varios frentes, pero nuestra atención sí o sí se va a terminar focalizando en uno. ¿Cuál va a ser? Pues el de mayor importancia o prioridad que le demos en ese momento. Diría yo, dentro del ejemplo que les estoy poniendo, el trabajo, por ejemplo. Ya estamos más concentrados en entregar el trabajo. Pero al mismo tiempo estamos figurando como presentes en la clase, no voy a perder la asistencia y estoy haciendo mi trabajo. Eso es ser multitarea. Pero el problema que hay ahí es que si yo llego, por ejemplo, ahorita a hacerles una encuesta, que no lo hago, no me gusta hacerlo y no lo voy a hacer, no me gusta manejar ese tipo de estrategias así truculentas, feas, no, ¿para qué? Pero si yo llego a hacerles, por ejemplo, una encuesta y la califico de lo que he venido compartiendo en los últimos 5 minutos, es muy probable que más del tal vez 70% de las personas que están, o sea, los 35 que están conectados, no puedan responderlo, porque su atención no está centrada en esta tarea, ¿sí? En esto que está pasando acá, en este contenido que se está compartiendo acá. Entonces, digamos que multitarea sí, lindo sí, adaptativo sí, pero tiene ese inconveniente. Bueno, ¿qué otra característica importante que podemos mirar aquí? Viene una pregunta importante y es, ¿por qué se comportan de esa manera? 3 elementos importantes que debemos tener en cuenta.
El primero de ellos es que crecieron, se desarrollaron con una visión globalizada del mundo. Y eso pues hizo que como este filósofo politólogo que ya les había mencionado, del cual también me baso mucho de su libro La modernidad líquida para hablar sobre estos temas, Zygmunt Bauman, él habla acerca de las fronteras geográficas de los países se han vuelto líquidas también, líquidas. Y ya hay algunos autores que han hablado adelante de Bauman y proponen ya no lo líquido, sino la modernidad gaseosa, o sea, más etérea aún, más inconsistente aún que lo líquido, ¿no? Entonces Bauman dice, las fronteras se volvieron líquidas. Ustedes podrán decir, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que una frontera se vuelva líquida? El claro ejemplo lo tenemos hoy con nuestros trabajos. Muchos podemos estar en nuestras casas recibiendo esta clase y lo que hace algunos años se hacía en un salón de clase, en un lugar físico, ¿no? Sólidamente determinado, en la dirección tal, a tanto tiempo de mi casa, recorriendo tal distancia, o sea, algo físicamente real, estaríamos sentados todos ahorita en este momento en el salón de clase dictando la clase. El estar con una visión globalizada del mundo permite que hoy, por ejemplo, yo haya tomado una clase con personas que estaban, algunos en Buenos Aires, otros estaban en La Paz, en Bolivia, otros estaban en Santiago, en Chile, y otros estábamos aquí en Colombia. Y esas fronteras se volvieron líquidas. Lo que es aquí a 10 horas, 6.500 kilómetros de distancia, eso es físico, esa es la distancia que hay entre Buenos Aires y Bogotá. Se desapareció, se desapareció, se volvió invisible. Claro, pues no es que el agua sea invisible, pero se vuelve moldeable, ¿no? Entonces, por eso, esa es una de las explicaciones por las que las personas de esta generación se comportan como se comportan, porque la parte virtual y la parte tecnológica, pues ha hecho que podamos comprender mejor lo que es estar globalizados. Adicionalmente a eso, fenómenos como la pandemia, fenómenos como la guerra que están viviendo en este momento, que se está viviendo allá en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, eh, todavía pone más de facto el hecho de estar globalizados. O sea, todavía lo hace más real el asunto. Porque, digamos que se vive de alguna manera una situación a nivel planeta, por decirlo de alguna manera. O sea, en todas partes del mundo se vive la situación. Asimétrico, sí, luego les repito, no se vive igual en este momento la pandemia aquí en Colombia. Hay gente que habla de pospandemia, ¿no? Y yo digo, es como cuando decían aquí en Colombia que ya estábamos en el periodo de post-acuerdo, post-proceso de paz, no sé qué. Aquí es algo que no dejó de existir, ¿no? Y la pandemia pasa igual. La pandemia sigue. Y es pandemia porque está en todas partes del mundo, el virus, ¿sí? Que hay lugares que políticamente y económicamente hablando, pues ya no pudieron más aplicar esas medidas del distanciamiento. Y no el distanciamiento sencillamente porque no puedo aislar. Y no puedo aislar simplemente porque la economía mía no da. Así de simple, ¿no? Hay otros lugares del mundo donde sí en este momento están confinando nuevamente a las personas, da como la vuelta, se vive de manera distinta el mismo fenómeno. Entonces, eso implica que sí estas personas se hayan desarrollado y hayan, digamos, como podido afianzar capaz que una visión de estar globalizados.
Los antropólogos y sociólogos que hablan acerca del tema, por ejemplo, otro que me gusta mucho leer sobre globalización, que es un profesor de la Universidad de los Andes, aquí, Hugo Facio, él habla sobre que parece ser que no estábamos tan preparados y tan listos para estar globalizados, ¿sí? O sea, como que era algo que, sí, estar globalizado, sí, 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 muy divertido, pero como que ya enfrentar la realidad fue otra cosa, ¿no? Y el impacto de eso, pues ha sido muy fuerte para algunas economías, más fuerte para algunas que otras, pero como que ha tenido unos efectos en algunos lugares del mundo bastante negativos. Entonces, eso básicamente pasa por tener una visión del mundo globalizada. ¿Qué más converge para que estas generaciones se comporten como se comportan en nuestro país? Crecieron, aparte de con la visión globalizada del mundo, crecieron con la tecnología, se desarrollaron con la tecnología. Y eso, lo mismo que pasa con ser multitarea, tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. El lado muy bueno es que se adaptan fácilmente a ambientes como estos, o sea, comprenden rápidamente de qué se trata trabajar en equipos virtuales, ¿sí? Los EVIT, equipos virtuales de trabajo, cada vez cobran más importancia. Entienden cada vez con más claridad qué se requiere para trabajar de manera virtual, se mueven más fácilmente en las esferas virtuales y digitales. Pero aquí hay una paradoja interesante que en la Universidad de AFIT proponen, y es la siguiente. Parece ser que son una generación hiperconectada, pero también súper desconectada. Es una paradoja. Están muy conectados, tienen todas las redes sociales que se puedan tener hoy en día, ¿no? O sea, las diferentes plataformas que existen para interactuar con otros. Pero en los entornos laborales les cuesta trabajo llevar eso a la práctica. Entonces, como que están conectados, pero al mismo tiempo les cuesta trabajo conectarse. Algunos ahí opinan dispersos, alejados de la realidad. Yo utilizo una palabra abstraídos, ¿no? Como abstraídos en ese mundo virtual que digamos que cada vez se vuelve un poquito más atractivo, cada vez se vuelve un poquito más llamativo, ¿no? Fíjense ustedes la propuesta, y hablábamos algo de eso la semana pasada cuando hablábamos acerca de Facebook. La propuesta de metaverso es demasiado atractiva, es muy atractiva, y es este universo virtual, paralelo, que nos hace estar muy conectados con ese universo, pero hiper desconectados de nuestra realidad, ¿no? Tanto que hoy en día, a nivel educativo, en los colegios, están muy en jaque los colegios porque el lapso que se vivió de niños y adolescentes conectados a pantallas como único medio de relacionamiento con el otro, permitió que hoy, que están regresando a la presencialidad y a encontrarse con ese otro, les cueste un trabajo terrible relacionarse entre ellos. Ese es el efecto. Y de pronto algunos de ustedes lo viven. Si yo les preguntara, ustedes me dirían, no, Claudia, es mucho más fácil, por ejemplo, decir algo por chat que decirlo personalmente a alguien. ¿Sí? O sea, ahí Carol dice, uy, sí, a mí me costó volver a relacionarme. Claro, volver a salir costó trabajo. Y esas son las cosas ambivalentes, o sea, tienen un valor positivo y un valor negativo de habernos relacionado tanto con la tecnología, ¿no? Tanto. Ya nos cuesta encarar al otro, ya nos cuesta aprender a leer al otro. Claro, apunta, y esos son estudios serios que se han hecho, por ejemplo, en universidades como Cambridge, como Harvard,
donde estudios relacionados con los emojis, por ejemplo, el estar leyendo permanentemente la cara del otro a través de un emoji, como que te incapacita para salir a la vida real y leer a ese otro de verdad, de verdad. Además, porque pareciera ser que en esa realidad virtual como que se disocia de una manera importante la emoción. Y uno lo vive, ¿no? Uno lo vive. Hay alguien que comparte algo en el chat y uno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, que uno manda un ja, 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 ¿no? Y ja, ja, ja implica pues que me reía carcajadas, ¿no? Ja, ja, ja. Pero yo estoy mirando el teléfono y estoy seria, no me estoy riendo. Estoy disociando mi emoción. ¿Sí? O me río, o me causó risa, o no me causó risa, me disocio, ¿no? Entonces, todo eso implica, pues, unas consecuencias que no es que, digamos, sean catastróficas, terribles, no, pero que son cosas que hay que saber y conocer para saber que toca trabajarlas, ¿no? O sea, toca volver a salir, toca volver a relacionarse con el otro, toca volver a leernos realmente como lo que nos esté pasando en el momento real y salir un poquito de ese entorno tan virtualizado. Hay una parte, digamos, como el face-off total, o sea, la cara opuesta de esa virtualización que tantos beneficios nos ha traído, como por ejemplo poder trabajar desde casa, ahorrarnos las grandes distancias que quedan entre los trabajos, por ejemplo, de ciudades como Bogotá, Sao Paulo, México, México DF. La gente no quiere regresar al trabajo porque es que perdemos vida mientras que nos movemos de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, la virtualidad nos ha permitido eso, pero también, digamos que genera algunos efectos no tan positivos en el ser humano. Dentro de esos, bueno, algunos de los que ya les he venido mencionando, pero hay uno muy marcado y es el hecho de el habernos relacionado tan de cerca con la tecnología y sobre todo con la tecnología actual, nos enseñó que todo, y cuando digo todo, es desechable. Todo es desechable. Yo es muy probable que varios anuncios, ese teléfono lo tengo hace como 3, 4 años, no sé, algo así, porque yo no soy, digamos, tecnológica, que me guste vivir a la superorden del día con esto, ¿no? Si yo pudiera, si todavía se pudiese, yo utilizaría flecha, porque creo que el teléfono es para llamar y no más, ¿sí? Pero muy probablemente ya dentro de poco me van a decir, no, esto, acá no le funciona esto, acá no le entra esto, si usted quiere ver esto, ¿sí? Lo que pasa con los televisores que uno dice, ay, quiero ver tal cosa, no, eso ya no hay porque ya el televisor no, hay que actualizar. Entonces, y entonces, ¿qué hago con el que compré hace 5 años? No, pues eso ya toca que lo regale a la tía Benita, no sé a quién, pero ya ese teléfono, ya el televisor no sirve, ese teléfono ya de lo de baja. Entonces hemos aprendido a que todo es desechable. Bueno, dice Nicolás que eso también depende del tipo de persona que sea uno, ¿no? Y volvemos a lo de las redes sociales. Claro, no a todo el mundo le pega igual la situación. Día a día vienen diseñados para obligarte a comprar uno nuevo en menor tiempo, consumo, ¿no? Eso es lo que conocemos como consumo. Negocio, estrategia, sí, todo pues orientado a eso, ¿no? Al consumo, a llevarnos a consumir. Sobre todo, importante que caigamos en cuenta que nos hacen pensar, ¿no? Que sin eso vamos a estar como fuera de algo. ¿De qué? No sé, pero vamos a estar fuera. Es como esa sensación. Hoy en día estás fuera si no hablas bien al menos 2 idiomas. Hoy en día estás fuera si no sabes interactuar con un computador, ¿no? Estás fuera, sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque los trabajos te van a pedir que te sientes enfrente de una máquina y teclees y te conectes y toda la cosa. Pero pensar que hoy en día estás fuera porque no estás con el último teléfono, me parece que no tanto. Dice Adri, yo soy un dinosaurio actualizado y me siento bien. Y hay muchos así. O sea,
A mí me aterra, yo cuento mucho esta experiencia que me sorprendió gratamente hace un par de años cuando tuve una estudiante en el Poli de 84 años. O sea, no, yo sé que no es no, Beatriz, no, tú eres más joven, obviamente sí, pero esta señora tenía 84 años. O sea, podía ser la abuelita y la bisabuelita de alguien. Y se conectaba, hacía las entregas, hacía trabajos en grupo, se reunía con los del grupo, y fue tanto el impacto que generó que la trajimos como experiencia exitosa del plan de prácticas del programa donde estaba, ¿no? Entonces, claro, pues el ser humano se va adaptando, pero ¿qué pasó? Extrapolamos esa desechabilidad a las personas. Entonces, next, ¿no? Next. Uno escucha cada vez más frecuentemente cosas como, es que no me sirve para nada. No, una persona no tiene por qué servirte para algo. Te sirve el teléfono, te sirve el lapicero, te sirve la hoja, te sirve el cuaderno, pero un ser humano no es para que sirva para algo, ¿no? Y en los trabajos esto cobra mucha importancia porque sí, pero es que pues usted no sirve, pues Pérez es para, no, pero espérame, ¿por qué tengo yo que servir para algo? Ese utilitarismo con el que nos estamos mirando, pues también se heredó de eso, de esa relación tan cercana con la tecnología. Y si ya no me sirves, pues eres desechable. Desechable significa que yo te desecho, que ya no sirves más, ¿sí? Entonces, ver, por ejemplo, las políticas de contratación en países como el nuestro, donde por arriba de los 35 años empiezan a mirar a la gente, en el rubro educativo no, en el rubro educativo es al contrario. Esta fue una de las razones por las que me quise cambiar de rubro hace ya, como les contaba, hace ya 11 años, porque en el sector real pasa al contrario. Tú por arriba de 35 años ya empiezan a mirarte como, pero, uy, no, porque ya estás como hacia abajo, ¿sí? Y, bueno, ahí están felicitando a Beatriz, claro, todo un reto, excelente. Eh, y entonces empiezan a mirar a las personas y eso es desechabilidad. Eso es que somos desechables, ¿sí? Entonces, ese factor las relaciones se volvieron desechables también, ¿no? Entonces, ese es el temor y ese es el gran miedo de las generaciones nuevas a comprometerse, a pensar en el futuro. ¿Cuál futuro? ¿Pero de qué? Estamos en una guerra, una pandemia. ¿Qué futuro, Claudia? A ver, concéntrese, ¿no? Entonces están como incorporando pues una serie de formas de relacionarse que son desechables, desechables. Ya no me hiciste más feliz, te dejo. No soy feliz contigo, entonces me voy. Pero, pero no es, o sea, no estamos hechos para servir y para, o sea, si hubiésemos sido hechos para hacer feliz al otro, pues de pronto nacimos con una bolita roja aquí, payasos, ¿no? Para hacer reír permanentemente al otro. No, estamos acá para otra cosa distinta. Seres humanos, ¿no? Personas humanas, implica otra cosa distinta, ¿no? Ese contacto con la tecnología tuvo ese impacto ahí que también bastante fuerte. Y obviamente el relacionarse tan de cerca con estas dos cosas, la globalización y la tecnología, pues llevó a que se empezaran a relacionar también muy fácilmente con el cambio, en medio de todo, porque también vivieron muchas circunstancias como fuertes a nivel social, político, económico, que los llevaron a decir, hay que cambiar, hay que adaptarnos, ¿sí? Hay que adaptarnos. Por ejemplo, la persona que hace 2 años decía salir con una cosa aquí, porque uno veía muy frecuentemente por allá por el 2011, por el 2009, en la China, ellos con el H1N1, ellos ya cargaban su mascarita y todo, y uno los veía de acá y decía, ay no, o sea, qué terrible que uno lo tengan que poner a vivir. El que no se adaptó a eso,
pues tenaz hoy en día, tenaz. Ya vamos de salida un poco en países como el nuestro, vuelvo e insisto, pero la persona que no se adaptó estuvo en problemas, está en problemas, ¿sí? Entonces, todos esos cambios tan fuertes y tan rápidos, pues los llevaron a qué? Rápido, hay que adaptarse, hay que moverse, hay que moverse incluso a la velocidad en la que se mueve hoy en día la información. Estas condiciones que hemos compartido hasta aquí, pues son muy desde el ámbito como personal, cómo son como personas humanas estas generaciones. Pero hay una pregunta más fuerte aún que nos va ubicando y nos va centrando en el tema de gestión del talento humano y es cómo se comportan en el entorno laboral. Ahí vamos a desmontar otra cantidad de falsas ideas que hay en torno a esta generación. No, por ejemplo, no es verdad que todos los de la generación millennial y todos los de la generación centennial son los que están en la carretera tirando dedos así, ay, me llevas, voy de viaje para Estados Unidos, o sea, no es verdad. Estas personas de esta generación también quieren quedarse en los lugares, también quieren estar más tiempo y se proyectan. No a tanto tiempo como podría hacerlo un sólido, es decir, una persona de las generaciones anteriores, una persona que decía, yo voy a entrar a esta compañía para jubilarme ahí, por ejemplo. Eso es un sólido, eso es un sólido, ¿sí? Claramente un líquido, o sea, un centennial, un millennial, lo mira con toda la sospecha del mundo y dice, ¿qué? No, 30 años metido en la misma empresa, me morí. O sea, dejé de aprender, dejé de conocer otras cosas, dejé de cambiar, dejé de, no sé, de crecer. No, es estancarse para ellos. De hecho, hay un estudio que realizó la Universidad Nacional en donde estaban contando que uno de los efectos grandes de la pandemia para esta generación es que sintieron que se estancaron fuertemente. O sea, que como que hay un bache entre 2020 y 2022, o sea, como que los 2 años pasaron, no existieron, o sea, como que no pasaron realmente, porque no socializaron, no salieron, y es muy fuerte el impacto que eso generó en ellos. ¿Cómo se comportan estas personas entonces en el trabajo? Primero, muy importante, valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Y esto obedece a que aprendieron una lección bastante fuerte y costosa. Son hijos de ese que faltó a muchos eventos importantes familiares por estar trabajando. Son hijos de ese que Andrés López en La pelota de letras describe como el que llenó la casa de iconitos de la firma donde trabajaba durante 30 y 40 años. Y un día cualquiera llegó a su puesto de trabajo, Pérez, vamos a ponerle Pérez, y lo recibieron con una cartita que decía, muchas gracias por venir. Hasta aquí llegaste. 30 años votados así, para que un día cualquiera te digan así, chao. Esa lección la aprendieron estas personas. Y entonces por eso valoran fuertemente la vida afuera del trabajo. O sea, ellos sí dicen, aquí en este momento, sí se dice, momento, ¿qué me va a ofrecer usted? Porque yo sí tengo una vida afuera. Sea lo que sea la vida afuera. O sea, porque claramente no es lo mismo que la vida que tenía ese sólido, ¿sí? Puede ser que no sea una vida de una familia con 10 hijos, o con 8, o con 5, o con 2. Puede ser que la vida sea él y el gato, y su gato. Pero esa es mi vida afuera. Y la valoro un montón. La valoro mucho. Entonces, ¿qué me va a ofrecer usted, señor empresario, que me permita vivir mi vida afuera? Porque yo la valoro. Necesito equilibrio en eso. Como valoran esa vida, ese equilibrar esos dos elementos,
trabajo, vida privada, entonces privilegian, por ejemplo, los horarios flexibles. No le ven sentido, pero en absoluto, a cumplir un horario de 8 a 5, ¿para qué? O sea, soy más productivo. ¿Y se acuerdan de los coworking? ¿Y se acuerdan de los nativos digitales? ¿Y de los nómadas digitales? Bueno, pues ellos no le encuentran sentido a eso. Yo no voy a permanecer 8 horas sentada en un lugar, en una oficina, porque me vuelvo total y absolutamente improductivo. No, yo voy 2 horas, 4 horas, hago lo que tengo que hacer y me voy a otro lugar, a otra empresa, a producir otra cosa, a trabajar desde el conocimiento en otro lugar. Entonces, por eso privilegian tanto esa flexibilidad en los horarios. La tarea que les gusta realizar, una tarea que sea interesante, creadora, retadora, ¿no? Que los invite a pensar, que les implique un reto. ¿Qué significa eso? Que las tareas mecánicas, repetitivas, las rutinas los aburren fuertemente, los aburren total y absolutamente. Una de las grandes situaciones que ha generado la pérdida de sentido en estas generaciones es esa. Les aburren las rutinas. Y oh, sorpresa tan complicada que el ser humano es una rutina per se. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Bueno, ya nos reproducimos no tanto, no tanto. Ya esa nos está faltando un poco, pero es así el orden, es así el orden, ¿no? Yo no puedo decir, no, yo me desarrollé, luego nací y luego crecí y... No, no. Hay un orden. Es que el ser humano es esa rutina. Nace, crece, se reproduce, muere. Así es, ¿no? Entonces eso nos ha choqueado un montón y ha generado pues unas reacciones bastante fuertes a nivel social que han incrementado los niveles de suicidio y de pérdida de sentido en las sociedades desarrolladas. Son muy conscientes del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo pasa rápido y las oportunidades hay que tomarlas rápido. Por eso, tú no me hables de que yo voy a entrar hoy aquí a la compañía y de aquí a 5 años, usted Pérez, ¿cómo se ve? No. De aquí a 5 años no sabemos, señora, si usted esté aquí, si yo esté aquí, no sabemos. No hablemos falacias, o sea, no me hable mentiras. Dígame de aquí a 1 año, de aquí a 2, puede ser que de pronto. De aquí a 5 años, tenemos ni idea. O sea, pregúntele al que se murió de COVID el año pasado, que tenía 25 años, ¿qué pensaba hacer en 5 años? O sea, tenía una cantidad de planes. Pero yo a mí no me mande a proyectarme tanto. Precisamente por eso, ¿no? Entonces, como tienen esa perspectiva así desarrollada, les interesan los planes de carrera rápidos y entonces las organizaciones, el reto al que están, digamos, como abismadas, abocadas, es a generar movimientos, así sea de manera horizontal, para que esa persona perciba que se está moviendo. Entonces yo te contrato como auxiliar administrativo y en 1 año te muevo por 3 áreas distintas. Y la percepción es que te moviste, cambiaste de área, conociste otras tareas, ¿sí? Y ya después entonces puedes pasar al siguiente nivel y hay un ascenso vertical. Pero, claro, porque pues hay organizaciones que no tienen esa rotación tan alta, sobre todo de cargos escalonados, en donde puedan vivir permanentemente como cambiando a las personas y generándoles planes de carrera. Esto, pues básicamente es lo que quería compartir con ustedes referente a esta generación, a los retos y al por qué importante. Los quiero dejar entonces con esa pregunta: ¿cómo hacer para retenerlos? Porque por eso es que hoy en día existen las áreas de gestión de la felicidad, gerencia de la felicidad, áreas de retención del talento, en donde las personas que trabajan en esas áreas están 100% dedicadas a eso. ¿Qué hacemos para que se quieran quedar? ¿Qué hacemos? ¿No?
Claudia, en un país en donde el desempleo está bordeando el 22%, sí, sí. Sí, porque en un país en donde el desempleo está bordeando el 22%, ni siquiera el 30% de la población alcanza estudios de educación superior. Por eso sí, hay una crisis de talento en países como el nuestro. Con tanta pobreza, con tanto desempleo, sí, sí. Sí, porque es que ese 80% de personas que, sí, ese 22% de personas que están desempleadas, pues muy seguramente no son personas, eh, digamos, como calificadas para los cargos que se requieren. ¿Por qué? Pues porque el acceso a la educación en nuestro país es costosísimo. Es costosísimo. Entonces, esas brechas pueden estar generando situaciones como esa. Muy bien. Les voy a compartir en este momento que vi que me estaban preguntando arriba, B1, si son ustedes, B1, el link de la asistencia para que lo podamos empezar a firmar. Les dejo el link para que lo diligencien. Les deseo éxitos en su entrega de mañana. Estaré muy pendiente en el correo electrónico para responder sus dudas e inquietudes. Y bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir. Y bueno, ahí voy viendo que va aumentando el número de personas registradas. Llevamos 10 personas registradas. Profe, una pregunta. Sí, señora. Es en cuanto a la entrega del trabajo. Espérame un segundo. La reviso acá en el grupo. Es que la chica que la hizo no estaba, pero entonces sí me dejó la duda. Bueno, listo. Están aquí diciéndome en el chat que, bueno, que muy bien, que se fue bueno. muy rápido, se pasó, sí. Bueno. Dice, es que, bueno, en el punto 3 y 4, creo, es que cada cargo debe llevar las 3 fuentes, la interna, la externa, la mixta, o para cada una había que elegir uno, según como entendimos la pregunta, sino que ella dice Para que ella cada te uno hay entendió. que elegir una. Elegir, ok. Ya, La que más se ajuste de acuerdo a al criterio del grupo. Ah, ok, entonces está bien. Listo, vale. Bueno, listo. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Recuerden que dentro de 8 días estamos de Semana Santa. Descansen, estudien mucho, hagan su actividad de puntos evaluables, entreguen la colaborativa y nos vemos en 15 días. Puede ser en Word o en PDF. Que descansen.